Bien, buenas tardes alumnos. Sean bienvenidos a su clase de bienes de hoy, miércoles 29 de julio. El tiempo comienza a avanzar y por supuesto que también los contenidos y vamos profundizando en esto. Es una, es una jornada de sol la de hoy día, la que en lo personal no soy mucho de sol, eh, porque además soy gustoso de la lluvia, ¿no? Y me gustaría que pudiera no estar ocurriendo este cambio climático, ¿no?, que nos tiene tan faltos de agua. Hemos tenido por ahí algunas lluvias que han sido buenas y por supuesto se agradecen, pero hubiésemos querido un poquitito más. Bueno, así que confiemos en que todavía debe quedar algo de agua por ahí. Para algunas personas el sol es bueno porque les mejora el ánimo. Es importante, ¿eh? Dicen por ahí que los entendidos, que nuestra piel activa con el sol, una vitamina, la D creo que es, y eso mejora la salud. La luz, por otro lado, mejora el ánimo, ¿no? A propósito de esta mañana que eh, me desperté leyendo las noticias. Bueno, en realidad no, leí las noticias en la mañana, no es que me haya despertado leyendo las noticias. Pero leí que en estos días se recuerda la muerte del pintor Van Gogh, ¿no?, que se entiende se habría suicidado. Creo que fue hoy día es 29, el día lunes. A propósito también de algunos investigadores de sus pinturas, que han dado han encontrado el último lugar donde se inspiró para pintar, una localidad cercana a París. Y a propósito de una pequeña tarjeta que tenía por ahí un investigador de una zona de esa ciudad de Aubert, como quieran ustedes ahí pronunciarlo, y que efectivamente coincidiría con la última pintura de Van Gogh. Que a propósito de eso, estuve leyendo acerca de su biografía, una vida tan eh, prolífica en lo artista, pero tan compleja en términos de personalidad. Tuvo una vida bastante difícil en ese sentido, con algunos periodos de internación, en las que se trataba de ayudarlo en esta especie de, no sé, me imagino afectación de orden psiquiátrica que lo afectaba. Que viviendo en una sociedad tan compleja como la que estamos hoy día viviendo, donde en realidad las enfermedades psiquiátricas son tan comunes y sin embargo no las estamos viendo, ¿eh? Por ahí se han hecho estudios de que Chile hoy día tiene un número importante de personas que están afectadas, ¿eh?, por alguna anomalía de orden neurológico, de orden psiquiátrico, de orden psicológico, y que afecta a una gran parte de la población y no hay espacio en los centros de salud para atenderlos. Ese es un tema difícil, sobre todo para aquellas, eh, por ejemplo, mamás o aquellas parejas o aquellos hijos que les toca lidiar. El más conocido entre nosotros es el Alzheimer, pero está la bipolaridad, que es tan compleja. A propósito de ahí de un candidato en Estados Unidos a la presidencia que está diagnosticado con bipolaridad, y aquellas que nosotros no vemos con tanta facilidad, ¿no?, el espectro autista, las personas que tienen depresión endógena. Entonces debiéramos ser un poquito también más conscientes, ¿no?, de que las personas necesitan ayuda. Necesitan ayuda esos hijos que tienen que cuidar a sus padres con Alzheimer, necesitan ayuda esas madres o esos padres
que tienen un hijo autista, por ejemplo, que es tan difícil eh, poder llevar la vida si es que no se tiene apoyo, si es que no hay una red de apoyo que esté de alguna manera sosteniendo a estas personas, ¿no? Y sin perjuicio de que nadie tiene su mente garantizada, ¿no? Ni los mismos abogados o abogadas que uno pudiese decir que tenemos a lo mejor un privilegio en relación con la capacidad de contenidos que podemos retener. Siempre se ha dicho que los abogados somos unos memoriones. Sin embargo, eso no nos deja exentos de que el día de mañana pudiésemos desarrollar Alzheimer, por ejemplo, y alguien va a tener que cuidar de nosotros. Entonces, son aspectos que la sociedad tiene que de alguna manera discutir, tiene que debatir y tiene que tomar medidas. La primera es la solidaridad, ¿cierto? El apoyarnos. Si nosotros conocemos a alguien que tiene por allí, por ejemplo, a mí algunos alumnos me han dicho que tienen sus papás con Alzheimer y lo difícil que implica, incluso las renuncias personales que esto implica, que las personas deben renunciar a tener una vida a veces, porque no hay medios para internarlo, no hay residencias, que a veces son demasiado caras, y eso provoca que las personas entonces tengan que cuidar a sus padres, ¿no? Mamás, todavía me acuerdo una mamá que estudiaba Derecho y tenía un hijo con Asperger, ¿ah? Y lo difícil que era para ella salir adelante con un hijo Asperger estudiando Derecho. Y me lo encontré un día. Había aprobado sus exámenes de grado, le costó, lo dio uno a la primera, reprobó, lo dio uno a la segunda, y por allí ya fue saliendo adelante. Y sacó adelante también a su hijo, que su hijo ya es un joven, debe tener unos 22, 23 años actualmente. Entonces, como no estamos exentos, como la vida es para todos y a todos nos puede tocar, debemos hacer conciencia siempre de estas situaciones que nos afectan. Pedirle ayuda y proporcionar ayuda. Bien, pues vayamos entonces después de estas reflexiones que siempre son necesarias en la vida que estamos llevando. Vamos con lo nuestro, el mundo de los bienes. Leía precisamente a propósito de la historia del pintor Van Gogh, que en su vida vendió un cuadro, un cuadro. Y sin embargo, después que él ha fallecido, sus cuadros se multiplicaron en valor y hoy día comprar un cuadro de Van Gogh debe estar siempre, hay que pensar siempre en los millones de dólares. Está entre las obras que han sido, digamos, en términos de precio, entre las mayores subastas del mundo. Y por supuesto, si tienen la oportunidad algún día, que yo me imagino que la van a tener, vean un cuadro allí de Van Gogh. Y elijan también su pintor favorito, elijan su música favorita, su lugar favorito. Uno tiene que tener, uno se conforma respecto de sus propios gustos. Pero veíamos, ¿ven? Ahí hay especies muebles. La especie es mueble. Un cuadro no deja de ser una cosa corporal mueble, pero en este caso, claramente no fungible, ¿cierto? Una pintura de Van Gogh es irreemplazable. Una pintura de hoy día de Roberto Mata, por ejemplo, nuestros pintores nacionales, o de nuestros cuatro grandes de la pintura nacional, Pedro Lira, Juan Francisco González, Alberto Valenzuela Puelma y Alberto Valenzuela Llanos, parece que se llama el otro, los cuatro grandes de la pintura nacional. Ya no podemos repetir uno de esos cuadros, por lo tanto se vuelven absolutamente cosas no fungibles. Son corporales, son muebles, son no consumibles, pero aquí lo relevante es que son piezas no fungibles.
¿ah? Es una obra y la obra por sí misma tiene un valor histórico y tiene un valor hoy día en el mundo de las obras de arte. Por eso existen también, por ejemplo, unidades de investigación de la policía de investigaciones dedicadas precisamente a el robo de las obras de arte. Las obras de artes tienen esa gran complicación que son un valor para la cultura, pero en el mercado de los bienes, obviamente tienen un valor económico importantísimo, tanto que muchas instituciones guardan colecciones como reserva, así como alguien podría decir tengo reservas en oro, otros dicen yo tengo reserva en pinturas. Así que si un día tienen un amigo allí que pinta, o una amiga pintora, eh, adquieran un cuadro ahora que a lo mejor es accesible, porque quién sabe el destino lleve a esos cuadros a un valor que ya no podamos pagar. Entonces los bienes muebles tienen una importancia fundamental, tanto como podrían tenerlo los bienes raíces o los bienes inmuebles, ¿cierto? Pero ayer veíamos esto de la consumibilidad y la fungibilidad. Y me acordé precisamente a propósito de la lectura de esta interesante vida, que fue una vida y por lo tanto va más allá del artista, fue un ser humano que lamentablemente no lo pasó bien en ese sentido. ¿Ya? Bueno, pero dejamos enunciada una clasificación que les decía yo se vuelve un poquito compleja, ¿cierto? Que es aquella que distingue entre bienes eh, singulares y bienes universales, ¿no? Respecto a los bienes singulares, no hay mucho que decir porque constituyen la regla general de las cosas que vemos, de las cosas que observamos. ¿Ah? Nosotros podemos visualizar nuestros libros y decirnos, estas son cosas singulares, ¿cierto? Constituyen un todo, una unidad, y esa unidad obviamente es la que nosotros podemos percibir por nuestros sentidos. Pero las cosas universales, y bien dice el profesor Peñairillo, no pueden ser vistas, son una abstracción, decíamos en el día de ayer, que nosotros las reunimos por experiencia, por conocimiento, ¿ah? Juntamos esos elementos y formamos una idea, dirían en filosofía. Y esa idea nosotros en derecho le llamamos universalidad, es un bien universal. Y esas universalidades, dijimos, tenían dos aristas. Están las universalidades de hecho y las universalidades de derecho o universalidades jurídicas. Aquí estamos hablando de un conjunto de bienes. Siempre estamos hablando de un conjunto de bienes, en este caso de un conjunto de bienes singulares. Y de acuerdo a las características que describen a la universalidad de hecho, este conjunto de bienes singulares, cada uno de los cuales conserva su individualidad, sin embargo, están dispuestos para un fin. Ese fin generalmente es de carácter económico, no siempre, pero generalmente es de carácter económico y se suele mencionar como un ejemplo, no sin discusión, del establecimiento de comercio. El establecimiento de comercio sería entonces una universalidad de hecho. ¿Se acuerdan que conversábamos, por ejemplo, de estos bienes, de estos kioscos, ¿cierto? El kiosco que está afuera de la universidad, uno lo observa porque tiene una serie de elementos, tiene la mercadería, tiene la estructura donde efectivamente está empotrado en el piso, en el suelo, tiene clientes, tiene refrigeradores con bebidas, revistas, cuentas, proveedores, a todo eso se le llama entonces en materia comercial un establecimiento comercial cuya naturaleza, que algunos podrían decir es una universalidad jurídica y otros una universalidad de hecho. Nosotros lo podemos situar mientras tanto aquí, sin perjuicio que allá en derecho comercial lo analicen con más detalle. Entonces, en esta, sin embargo, hay una particularidad bastante especial. Los bienes que lo componen son bienes activos. Estamos hablando de bienes muebles, pueden ser bienes inmuebles. En su momento también se discutió, pero según el profesor
Peña y efectivamente estaríamos frente a una situación ya superada en la discusión. ¿Ah? Entonces, este conjunto de activos está dispuesto precisamente por el titular, decíamos ayer, el titular de los bienes para precisamente este fin. Entonces, aquí el titular da el fin. Es el que señala, porque al fin y al cabo es el propietario. Yo podría decir que estos libros los voy a usar para una aberración, los voy a poner ahí al fuego para calentarme del frío. O sea, pues hay una película por allí, no me acuerdo cómo se llama, pero viene un frío que congela la ciudad de Nueva York y la única manera de subsistir es quemar los libros de la biblioteca pública. Interesante porque uno de los libros que se queman son los de impuestos. Nadie quiere pagar impuestos, ¿cierto? Bueno, ahí tienen entonces que efectivamente quiere decir que se rompe el destino que le da el titular. No queremos entonces los libros y los vamos a usar para otra cosa o para apoyar, ¿no? Hay mucha gente que utiliza los libros porque se ven bonitos decorativamente, ¿no? Una bonita colección ahí en el living de su casa. Y pregúntale si algún día ha leído el libro. No lo ha leído nunca, pero se ve muy bonito. Bueno, por lo tanto, el titular decide cuál es el fin de este conjunto de bienes singulares. ¿Ah? No así acá, porque aquí está compuesta de activos, está compuesta de relaciones jurídicas, que pueden ser activas o pasivas. Cuando nosotros hablamos de relaciones jurídicas ya estamos hablando, por ejemplo, de un crédito, ¿cierto? Yo en mi patrimonio, por ejemplo, tengo un crédito porque un amigo me debe la suma de 100.000 pesos. Bueno, entonces quiere decir que si yo muero, moriría con un crédito, que es efectivamente la posibilidad de exigirle a esa persona que pague los 100.000 pesos. Ya no me lo va a pagar a mí porque ya voy a estar muerto, pero los va a tener que pagar a los herederos. Los herederos van a decir, teníamos un crédito. Ahora, esa persona en su patrimonio tiene un pasivo, que es una deuda. Y que si él muere, esa deuda también va a pasar a sus herederos, como ocurre o como señala el artículo 951, que se refiere precisamente ahí el artículo inicial, a la sucesión por causa de muerte. La transmisibilidad del patrimonio, es decir, no solo bajan los bienes activos, sino que también descienden los pasivos. Bueno, y aquí, al contrario, aquí fíjese que el titular lo da, es el que da el fin, como aquí. Esto no existe porque esto no lo vemos. Ahí yo les decía que cuando hablamos de una universalidad jurídica, típico caso, la herencia, no es que la veamos. Hemos escuchado hablar de la herencia, pero no la hemos visto. Por lo tanto, es una creación intelectual. Yo reúno los elementos, digo, hay heredero, hay una persona que falleció, hay bienes. A eso le llamamos herencia, ¿cierto? Bueno, aquí es la ley la que da el fin a eso. Es la ley la que dice, si se da esta figura, como dice el 951, esto es una herencia, ¿no? 1317 también, cuando habla de que nadie está obligado allí a permanecer en la indivisión, que puede ser en una cosa universal o en una cosa singular. También el cuasi contrato de comunidad, que también se habla de universalidades. Bueno, ahí tenemos entonces las diferencias que se dan. Ahora, sobre este tema hay arduo debate porque aquí estamos analizando la cosa. Fíjense, aquí estamos analizando la cosa universal, pero luego tenemos que analizar el sujeto dueño de la cosa. Así como yo soy dueño del lápiz, pero si yo muero, ¿cierto? La comunidad hereditaria será dueña del lápiz. Pues ahora, imaginen que si ya es complejo analizar la cosa, cuando venga el sujeto, se complica un poco más, porque resulta que ese sujeto, supongamos que son varios herederos a los que vamos a llamar comunidad hereditaria,
¿ah? Esa comunidad, si fuera una herencia, esta comunidad va a ser dueña de una cosa universal. O sea, la gráfica va a pasar a ser así. Allí tenemos la cosa, ¿cierto? Que es la universalidad. Pero sobre la cosa siempre hay un titular, así como yo soy dueño de un lápiz o soy dueño del computador, así también hay un titular de esta cosa universal. Y entonces aquí arriba vamos a poner la comunidad. Me pongo en el caso de que haya varios herederos, porque si en el fondo si hay uno solo, por ejemplo, si fuera una comunidad hereditaria, se produce una confusión. El dueño antes era el padre, ahora es el hijo y es dueño de todo. No hay un efecto complejo en ese sentido. Pero aquí estamos hablando de una cosa y de un sujeto. ¿Ah? ¿Ven? Este es el sujeto y esta es la cosa. La cosa es, parecía una V. La cosa es una universalidad y el sujeto es una comunidad. ¿Ve? Entonces tenemos que diferenciar sujeto y cosa. Sujeto, comunidad, cosa, universalidad. Hasta ahí nos avanzamos un poquito, ¿cierto? Porque después vamos a avanzar más y vamos a decir cómo se produce la adquisición cuando hay cosas universales. ¿Qué pasa si uno de los miembros de la comunidad, que ya no quiere seguir en la comunidad, por ejemplo, desea deshacerse de su parte y traspasarla a un tercero? Gran drama, imagínense. Porque si todos decidimos vender algo que era la universalidad, no hay problema. Supongamos que la universalidad constaba de una casa, de un auto. Vendemos el auto y vendemos la casa, concurrimos todos y no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si uno dice, ¿sabe qué? Yo no quiero permanecer en la indivisión, no quiero estar eternamente vinculado a esta casa en la que somos tres y hay que decidir qué pagar las cuentas, qué arreglarla, qué hacer reparaciones. Me quiero salir. Además me peleé con mis hermanos y ya no quiero estar con ellos. Entonces resulta que vamos a tener un rompimiento de la comunidad, por términos obviamente internos, por problemáticas internas, pero ese tercero puede deshacerse de su parte en la comunidad. Es para él un patrimonio. Generalmente se suele decir que efectivamente si yo estoy en una comunidad es porque tengo derechos sobre esa comunidad. Bueno, ese concepto nos introduce, lo vamos a ver al final de la propiedad, en lo que es la comunidad y mi cuota dentro de la comunidad. ¿Ah? Somos tres hermanos, ¿qué cuota tengo? Tengo un tercio. ¿Ah? Somos dos hermanos, supongamos heredero, tengo la mitad y cualquier cosa que yo enajene de aquí, estoy enajenando la mitad porque la mitad me pertenece. Ese concepto es muy romanista, ¿eh? El concepto del derecho a la totalidad y de la cuota, que es una parte. ¿Eh? Derecho sobre el todo, pero además derechos sobre la cuota. Vamos a verlo cuando veamos la naturaleza jurídica que explica la comunidad, que se opone un poco a la idea alemana o germana de la comunidad. Pero no nos adelantemos, solo quiero que veamos eso como parte de la discusión de las universalidades. Bien, seguimos adelante y vamos a continuar viendo clasificaciones, porque es en eso en lo que estamos observando el bien estudiado desde distintas perspectivas. Y tenemos entonces aquí otra clasificación que distingue entre, estoy pensando, ya, veamos esto. Bienes presentes y bienes futuros. Uno podría decir, ¿es posible esto? Porque siempre la realidad golpea al derecho. Le podría decir, ¿por qué
usted está hablando de cosas futuras y las cosas futuras no son perceptibles. ¿Cómo voy a ver yo una casa futura? ¿Cómo voy a ver un auto futuro? No puedo, ¿cierto? Solo puedo imaginarlo, puedo ver una proyección virtual, pero eso no existe ahí, en la realidad. Sin embargo, el código puede funcionar porque los efectos de los actos primero están dispuestos por las partes convienen en a qué le dan efecto. Y perfectamente yo podría decir, ¿sabe qué? Usted no ha construido la casa, pero yo quiero comprarla igual. A lo mejor usted la va a construir, sí, la voy a construir de aquí a un año, perfecto, pero yo la compro hoy día. O también podría decir, ¿sabe qué? Yo sé que las sandías ni siquiera están plantadas. Es probable que se planten de aquí al mes de agosto, o septiembre. No estoy seguro, no manejo el área agrícola, pero me imagino que ya en estas fechas, mucha parte de las verduras, frutas y hortalizas del verano que se plantan en esta época. Por ahí tengo ganas de plantar tomates, yo ahí venden los almácigos chiquititos ya. ¿No? Entonces, ¿qué está diciendo uno? No importa. Yo soy supermercado, necesito asegurarme que cuando las sandías estén listas en diciembre, en enero, en febrero, yo las tenga ya compradas. Estoy comprando a futuro. La compra a futuro incluso tiene una connotación en términos de productos económicos, los futuros. Los futuros. Hoy día se pueden comprar muchas cosas, se puede comprar el petróleo a futuro, se pueden comprar divisas a futuro. Asegurarme el precio de hoy de la divisa el día de mañana, el precio del día de mañana, el cobre a futuro. ¿Por qué? Porque la creatividad humana llegó a establecer negocios que pueden partir de la base de que el objeto no exista, pero se espera que exista. Eso es lo que dice al menos el artículo 1461 cuando se refiere a las cosas, al objeto del acto jurídico. No solo las cosas que existen pueden ser objeto de una declaración, sino las que se espera que existan. ¿Ven? O sea, quiere decir que el código parte de los bienes presentes pasan a ser entonces aquellos que tienen realidad hoy. En cambio, los bienes futuros son aquellos que efectivamente no tienen una realidad hoy, pero pueden ser objeto de una declaración, bajo un elemento condicional. ¿Cuál? Que lleguen a existir. Por eso dice que no existen, pero se espera que existan. Que es una idea que repite además el artículo 1813, allá en el contrato de compra-venta, cuando efectivamente se refiere a la venta de cosas que no existen, pero se espera que existan, se entenderá hecha bajo la condición de existir. Como un trabalengua de la existencia y la existencia, ¿cierto? En tres tiempos. Ahora, ¿y es posible? Es posible. En estos ejemplos que les he dado, estos bienes no existen, pero se espera que existan. Y por esa razón podemos celebrar actos jurídicos en relación con ellos. Y podemos mencionar entonces que esa importancia en nuestro sistema puede estar dada precisamente porque pueden ser objeto del acto, como lo señala el artículo 1461, y de acuerdo al artículo 1813, indica que le da cierta condicionalidad. Yo celebro el acto, pero a condición de que esto exista. Sin embargo, y quedándonos un poquito aquí en el 1813, podemos decir que a veces las partes prefieren asegurar el resultado corriendo el riesgo. ¿Cuál sería el riesgo acá? Que la cosa no llegue a existir. Porque se dice, se espera que exista. ¿Qué pasa? La famosa sequía. No hubo ni una sola sandía. Pasó el año pasado. Una tristeza. Porque la gente decía, los agricultores, decían, todo lo que plantamos se perdió. ¿Y por qué se perdió? Porque no hubo agua. Entonces, es una realidad que hoy día el cambio climático golpea muy fuertemente, en especial en nuestro país, que es un país de mucha agricultura. Por ahí, uno de los entendidos quería que Chile llegara a ser una potencia alimentaria.
Yo me pregunto cómo podemos llegar a ser una potencia alimentaria, desde la ignorancia, por supuesto, eh, si tenemos a Chile considerado uno de los países con el mayor estrés hídrico, no sé si en el mundo, pero en toda la área americana, Chile es uno de los países, estamos en uno de los primeros lugares, creo que estamos en el lugar 18 a nivel mundial, de estrés hídrico. Entonces, el tema es fuerte. Bueno, pero el año pasado, precisamente, hubo un problema con eso. ¿Mm? Y eso va provocando que no tengamos el producto cuando lo esperamos. ¿Qué podría decir el supermercado? Ah, lo siento. Pucha, no tuviste sandía, no te pago. Esa es una posibilidad. Pero en 1813 dice, salvo que, en el salvo que está que uno puede pactar lo contrario y que no quede sujeto a la contingencia incierta, a ese resultado aleatorio, ¿no? ¿Y cuándo ocurre? Cuando así las partes lo convienen. Entonces ahí una de las partes toma el riesgo y dice, mira, te compro las sandías hoy día. Invento, 3 millones de pesos. Te compro toda la producción de tu parcela. Si produces 100 sandías, fantástico. Si produces 50 sandías, voy a experimentar una pérdida, pero prefiero las 50 sandías a no tener nada. Si produces 20 sandías, es un hecho que tengo una pérdida porque pagué 3 millones de pesos por las 20 sandías que tuviste. Pero puede pasar lo contrario, que alguien dijera, no tuvimos 100 sandías, tuvimos 500 sandías y tú pagaste apenas 3 millones de pesos. El riesgo de perder porque no se produce nada y el riesgo de ganar porque existe una sobreproducción al mismo precio. ¿Por qué? Porque el precio ya estaba pactado y estaba oleado y sacramentado. ¿No? Bueno, son cosas que ocurren y sobre todo en el mundo agrícola, como digo, la producción de palta, la producción de sandías, la producción de todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con mucha agua, tiene un gran problema hoy día en Chile. ¿Mm? Entonces, por eso, seguramente si nosotros fuéramos al campo y conversáramos con las personas, este tipo de contratos debe estarse produciendo con cierta atención. ¿Ah? Compro todas las lechugas del verano, sí, pero ¿cómo va a estar el verano? ¿Vamos a tener agua? Dicen que por lo menos hemos guardado reserva. Al menos parece que no vamos a llegar a lo que pensábamos a finales del año pasado, que íbamos a tener que declarar una situación de emergencia y de restricción. ¡Wow! Ese día va a llegar, al parecer. No este año, pero a lo mejor el próximo. Si el cambio climático sigue en este sentido ahora. Podría, ojalá, yo rezo ahí a San Isidro para que en el fondo no se olvide de enviarnos agua. ¿Mm? Bien, sigamos adelante y hablemos de los bienes comerciables y no comerciables. ¿Mm? Esta es una clasificación que incluso se relaciona mucho con esto, porque una de las características del objeto en los actos jurídicos es que precisamente no solo tiene que ser real y existir, esto lo vimos el semestre pasado, ¿cierto? Sino que además tiene que ser comerciable. ¿Mm? Tiene que estar dentro del comercio. ¿Y qué significa que esté dentro del comercio? Que es susceptible de relaciones entre particulares. Es decir, que los particulares pueden transar, ¿ah? Pueden celebrar actos o convenciones respecto de estos bienes porque están dentro del comercio humano. ¿Mm? Hay bienes que están fuera del comercio humano, lo señalan, ¿se acuerdan? En 1464, cuando hay objeto ilícito de la enajenación de. Y ahí están precisamente las cosas que se encuentran fuera del comercio humano, los derechos personalísimos, que estos son los dos primeros. Bueno, precisamente esas cosas están fuera del comercio humano. ¿Va? También lo dice la propia Constitución, ¿va? Cuando se señala en el artículo 19, numeral 23, que la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto
aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o que por ley deben permanecer en esa situación. Entonces, quiere decir que la comerciabilidad pasa a la no comerciabilidad. Ya no son susceptibles de relaciones entre particulares, sea precisamente porque son bienes comunes a todos los hombres, bienes que la ley ha sustraído de la comerciabilidad, como por ejemplo los bienes nacionales de uso público, que están sustraídos de la comerciabilidad. Nadie puede decir, ¿sabe qué? A la municipalidad le compró la plaza, ¿cierto? Aunque a veces por malos estudios de título hay propiedades que aparecen dentro del dominio público y resulta que son del dominio privado. Pasó un caso hace como 2 o 3 años respecto de una antigua institución, se llama Chile, no sé si escucharon las noticias, que resulta que tenía varios bienes dentro de la corporación y resulta que uno de ellos era o correspondía, no sé si a una plaza o a un parque de juegos en una zona del sur. ¿Mm? Y uno decía, ¿cómo es posible que la municipalidad no haya detectado en tiempo que los bienes de que gozaba como administradora de los bienes nacionales no haya detectado que eso era un bien privado? O a lo mejor no tenía un origen de bien privado, sino que era un bien público. Bueno, creo que está en investigación todavía el asunto. Temas que uno puede ir viendo cómo pasa de la comerciabilidad a la no comerciabilidad. Y que precisamente decíamos el artículo 1461 a 1464 se relacionan con este punto en relación a. Se relacionan en relación. Qué lenguaje tan bonito. Están vinculados a estas normas respecto de la comerciabilidad. Piensen que, por ejemplo, en 1464, los numerales 1 y 2, efectivamente, se sabe que los derechos personalísimos, las cosas que están fuera del comercio, no pueden ser objeto de una enajenación, sin embargo, los del 3 y 4 han salido de la enajenación o de la posibilidad de ser enajenados, pero por una resolución judicial. Entonces cambia. No es la naturaleza, no es la ley, sino que es el efecto de una resolución judicial el que lo sustrae de poder celebrar relaciones entre particulares. Porque obviamente ese tipo de convención adolecería de objeto ilícito. Ahora, el hecho de que estén fuera de la comerciabilidad no implica, por ejemplo, pensemos en el caso de los bienes nacionales, que no puedan ser objeto de ciertos actos jurídicos, pero cuyo imperio está reservado al Estado, por decirlo así. Las playas. Pienso en las playas. Por ejemplo, cuando se concesiona una playa, cuando se concesiona, usted sabe, este tema de concesiones hoy día es un tema que está en el debate, sobre todo, por ejemplo, con lo que está pasando con las autopistas, ¿cierto? El Estado no es capaz, por recursos o por la envergadura de la inversión, de asumir ciertas obras públicas y que hace las concesiona, es decir, que las haga un particular, que las realice, que las ejecute un particular, pero ese particular, obviamente, para recuperar esa inversión, tiene derecho a la tasa que se cobre, si es que es una tasa, porque ustedes saben ahí, bueno, el mundo del derecho administrativo habrá dado ya razón a la explicación que tiene lo que cobra, ¿no? Antes uno hablaba del peaje, el peaje algunos decían que es efectivamente una tasa, o es una contribución, o es un impuesto. Bueno, al traspasarlo al particular, ¿qué naturaleza tiene eso? Sin embargo, independiente de eso, que lo van a ver ahí en tributario también o en administrativo, para el lado nuestro, estamos hablando de bienes que siguen siendo no comerciables, sin embargo, de que el Estado pueda celebrar ciertos actos de orden administrativo, por ejemplo, concesionándolos. Otra clasificación distingue entre los bienes que se van relacionando, apropiables y no apropiables.
Aquí la clasificación dice directa relación, y ustedes ya por el nombre lo van intuyendo, que estamos hablando del derecho de propiedad. Todos los bienes son susceptibles del derecho de propiedad. Bueno, claramente no, porque si no, no estaríamos en la clasificación, ¿cierto? Por ahí hay una distinción, un matiz de esta distinción en si el bien es apropiable o no apropiable, pero respecto de la condición actual. Por ejemplo, tenemos un bien que no está en mi patrimonio, pero es apropiable, ¿cierto? Entonces diríamos, es un bien apropiable. Pero podríamos también decir que ese bien no está en mi patrimonio porque no es apropiable. No porque no pueda, porque si efectivamente está fuera y yo lo adquiero, estaba todavía no apropiado y después que yo lo adquirí ya está dentro de mi patrimonio. Pero distinto es si no está dentro de mi patrimonio porque no puedo adquirirlo, como sería la plaza, ¿cierto? Bueno, por lo tanto, aquí la regla general la podría dar la misma Constitución, reiterando esta disposición del artículo 19, número 23, cuando dice la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes. Por lo tanto, ahí estaría consagrando esto de la apropiabilidad. En general, podemos adquirir el dominio de toda clase de bienes. ¿Y cuáles serían los bienes no apropiables? Aquellos que la propia Constitución señala como aquellos que la naturaleza ha hecho común a todos los hombres o que por la ley deban permanecer entonces fuera de esta libertad. Alta mar, cuerpos celestes, el aire, son todos bienes que son comunes a todos los hombres y respecto de aquellos que dice la ley están los bienes nacionales de uso público. El tema, por supuesto, seguramente va a ser objeto de discusión frente a una eventual reforma constitucional o nueva constitución, según se decida en el plebiscito de octubre, porque obviamente la apropiabilidad es un tema digamos, de mucha susceptibilidad, es muy sensible dentro de lo que son las ideologías. ¿Ah? El tema de la propiedad va a ser ideológico seguramente por mucho tiempo más, ¿cierto? Entre cuánto espacio debemos dar a la propiedad privada, cuánto espacio debemos mantener dentro del bien público, ¿cierto? Que es, de hecho, la última clasificación que vamos a ver. Y esto, obviamente, porque si dejamos libre apropiación es porque el concepto que estaría primando es el de la propiedad privada y su libre adquisición. Si tendemos más hacia la no apropiación, es decir, que no todos los bienes sean susceptibles de ser apropiados por los particulares, estaríamos yendo hacia la otra parte o tendencia que estima que la propiedad privada debe tener un campo reducido. ¿Qué será lo que irá a ocurrir? ¿Qué irá a decidir nuestro país? Todavía está por verse. Seguramente, yo siempre pienso que este va a ser uno de los capítulos que más se discutiría en una reforma constitucional o en una nueva constitución. Y por eso siento también que el proceso va a ser bastante lento. Bueno, una constitución en verdad debiera, pienso, si es que fuera a una constitución nueva, no creo que pudiésemos tener una constitución antes de unos 2 años de discusión, ¿cierto? Y en el caso de una reforma constitucional, el mismo caso, no antes de 2 años o 3 inclusive. Podría estarse discutiendo, no solo este tema, pero este seguramente va a ser uno de los temas que va a llevar más tiempo, porque hay una cuestión ideológica de fondo. Aquí no hay verdades absolutas, ni en el uno ni en el otro. Hay que ver cuál es la verdad que sea más conveniente a Chile. Bueno, y finalmente, les decía yo, aquí vamos a colocar las normas que nos van
artículo 19, numeral 23, ¿ah? Que son las normas que nos van ayudando a comprender, ¿ah? Más los textos, más el manual, la materia. Y finalmente, la distinción entre bienes públicos y bienes privados, ¿no? Esto es una distinción de orden patrimonial. ¿En qué patrimonio se encuentran los bienes? Si los bienes están en el patrimonio de un particular, estamos hablando de un bien que está dentro del área privada. Pero si los bienes pertenecen al dominio público, entonces obviamente toman ese nombre. Los bienes públicos, a su vez, tienen dos distinciones o una distinción entre bienes nacionales de uso público y en el otro están los bienes fiscales. Aquí hay un elemento en común: el dominio. El dominio, tanto de los bienes nacionales como de los bienes fiscales, siempre está centrado en la nación. Chile es el dueño de los bienes, tanto de los nacionales de uso público, tanto de los fiscales. Pero, ¿cuál es el elemento que diferencia al uno del otro? El uso. Esa es la diferencia. El dominio es igual. El uso es distinto. El dominio, tanto de los bienes nacionales como de los bienes fiscales, pertenece a toda la nación. En cambio, el uso de los bienes nacionales de uso público es para todos. Todos tenemos derecho a acceder a la playa, todos tenemos derecho de acceder a las plazas, todos tenemos derecho de ir por la vía pública. Por esa razón se tiene que concesionar el transporte público, porque nosotros tenemos el derecho de usar los bienes nacionales de uso público sin pagar por ello. Pero si usted quiere lucrar usando a esos bienes nacionales de uso público, entonces tiene que ser motivo de una regulación. Por eso el derecho administrativo, ahí en su momento ustedes lo verán, ve todos estos contratos que celebra la administración con particulares, en este caso el transporte público, que por lo demás también es una necesidad, ¿cierto? Bueno, entonces, los bienes nacionales son para todos. Gran conflicto todos los veranos, uso de la playa, ¿cierto? 594 define la playa y está considerada como un bien nacional de uso público. El problema es, ¿por qué no puedo acceder a este bien nacional de uso público? Se relaciona también con la servidumbre. Por eso es porque se supone que entre dos bienes nacionales de uso público hay un bien privado. Estoy en la calle, que es bien nacional de uso público, y quiero acceder a la playa, que es un bien nacional de uso público, pero se interpone un bien privado. Entonces ese bien privado queda obligado a la servidumbre que debe conceder a las personas para acceder a la playa. El problema, ustedes lo saben, y aquí es siempre, ¿ven? El choque entre lo público y lo privado. ¿Hasta qué punto debe ir el derecho privado, la propiedad privada, perdón, y en qué punto los bienes públicos priman sobre el bien privado? Está claro que la playa es nacional de uso público, es bien nacional de uso público, y el propietario debe permitir, porque la servidumbre se establece en ese caso legalmente y debe permitir. El problema es que hay una cuestión de hecho. Pasó lamentablemente con un colega nuestro. Ustedes saben, las noticias dieron vuelta allí del abogado que discutía que dos personas estaban dentro de su propiedad y que aquello era propiedad privada. Y bueno, finalmente se determinó que no era propiedad privada, sino que estaba en la zona de la playa, que es bien nacional de uso público. Bueno, eso es importante para ustedes entonces también conocerlo. En cambio, los bienes fiscales, el uso está reservado para la persona jurídica fisco, de manera que esos bienes no lo pueden usar cualquier persona, sino que puede usarlos solo el fisco, y el fisco determina quién
es y para qué lo usa. ¿Ya? Este es un tema bastante 589. Es un tema bastante polémico a veces, ¿eh? Porque en los bienes fiscales tienen que usarse solo en los fines fiscales. Yo siempre pongo como ejemplo el tema del auto. El auto del intendente, el auto del gobernador, el auto del presidente de la República. ¿Para qué se puede usar? Solo para uso fiscal. De manera que si usted, por ejemplo, lo nombran allí a la intendenta, o lo nombran la gobernadora, o lo nombran, no lo sé, presidente o presidenta de la República, no puede ir a la peluquería en el auto de la presidencia. No puede ir a su oficina particular en el auto de la intendencia, porque no está para ese fin. Si usted trabaja en la oficina y hay un clic, hay un lápiz fiscal, no puede usarlo para fines particulares, no puede llevárselo a la casa, no puede pasárselo a un hijo para que lleve un lápiz al colegio. ¿Por qué? Porque los bienes nacionales en su uso están estrictamente determinados. Y aquí rige plenamente el principio de derecho público. ¿Ah? En derecho público solo se puede hacer aquello que está expresamente permitido. No existe aquí el uso subsidiario. Si no lo usa para lo personal, podrá usarlo para lo particular. No, no existe eso. Así que bueno, dicho esta precisión, que se refiere a los bienes nacionales de uso público y a los bienes fiscales, vamos dando por terminado entonces este gran punto inicial que fue hablar de la clasificación de los bienes. Haciendo como una especie de resumen final, lo que siempre tienen que tener presente es que estamos teorizando. Estamos hablando de la teoría de los bienes. Y como teorizamos, lo que hacemos es buscar una posible explicación de qué son los bienes y qué características presentan. Estas características nosotros las hemos visto a partir de las distintas clasificaciones. Recuerden que las clasificaciones no son secciones, no son bienes diferentes, sino que son perspectivas, puntos de vista distintos del bien. Si nosotros decimos, este es un plumón, pues el plumón es un bien presente, es un bien comerciable, es un bien apropiable y es un bien privado. Además de corporal, mueble y singular, que eran las que habíamos visto antes. ¿Bien? O sea, no deben ver esto como compartimentos separados, sino que son simplemente visiones alrededor de un punto central, los bienes. Aquí tengo el bien y yo les puedo preguntar a ustedes, describan, ¿qué me diría usted? ¿Qué me diría usted, por ejemplo, del celular? Describan. ¿Qué me diría usted de... No tengo más bien aquí, todos los bienes que están aquí son privados, aunque creo que tengo un bien público, pero no puedo decirlo. ¿Qué está por aquí? ¿Qué es un libro? Es un libro que me prestaron para un caso y resulta que el cliente trabajaba en un área pública, entonces accedió a una biblioteca y me dijo, aquí está lo que debemos tratar. Entonces, tuve en préstamo un bien público, pero cada uno de esos bienes, como les decía yo, cada uno de todo lo que nosotros aquí tenemos, tiene precisamente distintas posibilidades de ser observado, desde su futuridad, desde su realidad, de su comerciabilidad, apropiabilidad o de quién tiene su dominio. Ese es el objetivo. Así que hagan el ejercicio de ir mirando, observando, viendo noticias. ¿Qué pasó con el automóvil fiscal? ¿Qué pasó con la concesión? ¿Qué pasó con la obra que fue rematada? ¿Qué pasó con las obras de arte? Porque todo eso les sirve para comprender cómo o qué tratamiento tienen los bienes dentro del ordenamiento jurídico.
recuerden que incluso hemos visto que hay bienes que tienen ciertas particularidades, por ejemplo, los órganos, ¿cierto? ¿Qué pasa con el tráfico de órganos del cuerpo? Los separamos del cuerpo y se transforman en bienes que entran en cierta comerciabilidad. ¿Qué tipo de relación jurídica es una donación de órganos? Porque hay un acto jurídico, es una donación. Claro que está regulado por ley, sabemos que es gratuito. Entonces, todo lo cotidiano nos va sirviendo para conocer las tierras que son expropiadas, las tierras que son entregadas a particulares, los conflictos que se van dando, nos van diciendo qué tratamiento tienen los bienes. Háganse estas preguntas, observen las noticias y lleguen a conclusiones de acuerdo con lo que hemos ido estudiando. ¿Ya? Así que en ese sentido les voy a dejar una tarea también para que hagan ese pequeño ejercicio. Bien, pues, estimadísimos, a partir de ahora ya sí, la tarea que tenían del taller ya pueden dejarlo como trabajo definitivo para que yo haga las observaciones y entonces vayamos avanzando. También vamos a dejar una tarea nueva en relación con esto que hemos ido observando y con lo que viene. El tratamiento del bien principal, la propiedad o dominio. ¿Bien? Bueno, será entonces hasta la próxima semana. Estén muy bien, a cuidarse. Recuerden que el hecho de que estén dando algunos permisos más no significa que debemos descuidarnos. A ser ingenioso en ese sentido, a buscar formas de no contagiarnos, de no contagiar a los otros. ¿Bien? Bien, pues. Un abrazo a todos, que estén muy bien.